Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. El alcalde de la ciudad, Panasolei, alzó la vista y dejó que su mirada se posara en los rayos de sol que se filtraban por la ventana. Se entrecerró los ojos por un instante antes de hablar, con un tono ligeramente apologético. Disculpen, con este sol tan cálido es fácil quedarse dormido. Ainsach negó con la cabeza ligeramente. El asunto es bastante inusual. Originalmente, pensaba notificárselo personalmente, pero no esperaba que viniera usted mismo aquí. Debería cuidarse más, alcalde, añadió Rakesir con una sonrisa suave. Ustedes me conocen, siempre he sido un poco perezoso, se rió Panasolei. El ambiente entre los tres era relajado, un claro indicio de su buena relación. Bien, entonces, hablemos de negocios, dijo Panasolei. Apenas pronunciadas esas palabras, tanto Ainsach como Rakesir se pusieron serios. Aunque Panasolei parecía obeso y aparentemente incompetente, sus dos amigos sabían la verdad. No solo era capaz, sino también un individuo sumamente inteligente y competente. Ramtel era la ciudad fronteriza más crucial del reino Reestice, situada en la primera línea de defensa contra el Imperio Baharut. Un rey sabio nunca nombraría a una persona incapaz para supervisar un lugar de tal importancia estratégica. Y el rey actual estaba lejos de ser mediocre. El hecho de que omitiera el sistema de nobleza para crear el puesto de capitán guerrero para Gasef Stronov, un plebeyo, y le permitiera establecer un nuevo ejército, demostraba su astucia. La situación es la siguiente, comenzó Ainsach. En las últimas 2 semanas, el número de ataques de trasgos a aldeas y caravanas comerciales ha disminuido drásticamente. De hecho, durante este periodo, no ha habido ningún reporte de ataques de trasgos en absoluto. Rakesir, el jefe del gremio de magos, parecía perplejo. ¿No es eso una buena noticia? Que sea una buena noticia o no lo determina únicamente la situación inmediata, respondió Ainsach, entrelazando sus manos sobre la mesa. Basándonos en las tendencias pasadas, esta época del año debería ser el pico de reproducción de los trasgos, lo que llevaría a un aumento en sus ataques. Este cambio inusual sugiere que algo está sucediendo en el gran bosque de Tok que aún no comprendemos. Panasolei, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló con un tono medido. ¿Qué descubrieron? No se molestó en preguntarle a Ainsach si se había realizado una investigación. Si estaban celebrando esta reunión, significaba que Ainsach ya tenía algunos resultados. Sí, asintió Ainsach. Según la inteligencia recopilada por varios equipos de aventureros que exploraron los alrededores del gran bosque de Tok, el territorio de los ogros gigantes del este ha sufrido algún tipo de convulsión, ya que se percibe un notable olor a sangre de trasgo por todo el bosque. Hay indicios de que un gran número de trasgos ha muerto, pero extrañamente, no se han encontrado cadáveres de trasgos en masa. Basándonos en la información disponible, podemos descartar temporalmente la posibilidad de que un grupo de aventureros poderosos sea el responsable. Si ese fuera el caso, esperaríamos encontrar una gran cantidad de restos. Ainsach hizo una pausa, tomando un sorbo de un contenedor mágico de plata que emitía un frío, antes de continuar. ¿Sospechan que las tribus de trasgos en el territorio de los ogros están luchando entre sí? Preguntó Rakesir seriamente. También es posible que el sabio rey del bosque y los gigantes del este hayan entablado alguna batalla desconocida, añadió Panasolei entornando los ojos. Exactamente, confirmó Ainsach. Como mínimo, por ahora, esto está funcionando a nuestro favor. Sigan monitoreando la situación, instruyó Panasolei. Ainsach. Entendido. El gran bosque de Top. Junto a un pequeño río. A Lyle se le escapaba que sus acciones habían provocado una reunión de emergencia en Errantel. Aún así, era consciente de que, a medida que proseguía con su matanza masiva de trasgos, las consecuencias terminarían trascendiendo los límites del propio bosque. Durante las primeras 2 semanas, el número de trasgos que mataba no era demasiado elevado. Incluso si no se deshacía de los cuerpos, los carroñeros y otras criaturas del bosque se encargarían de ellos de forma natural. Pero ahora, la pura cantidad de trasgos que había eliminado planteaba un problema real.
Por un lado, la cantidad de cadáveres podía atraer a los ogros un enfrentamiento para el que no estaba preparado. Además, con el número de trasgos disminuyendo, era inevitable que los aventureros de Erramtel comenzaran a notarlo. Muchos aventureros de bajo nivel dependían de cazar trasgos como una fuente fácil de ingresos. Si se adentraban en el bosque y descubrían un número excesivo de cadáveres de trasgos, podrían deducir mucho sobre él simplemente analizando las heridas. Era algo que Lyle quería evitar. Cuanta más información revelara ahora, más inteligencia recopilaría Nazarik en el futuro. Esta batalla de inteligencia había comenzado el momento en que Lyle decidió enfrentarse a Nazarik. Así que, Lyle guardó todos los cadáveres de los 2000 trasgos y unos 30 ogros que había matado en su inventario. El sistema de inventario del jugador era realmente impresionante, podía almacenar todo. Y gracias a esto, Lyle ahora tenía una mejor idea de su capacidad. El puro volumen de cuerpos ocupaba aproximadamente un tercio del espacio disponible. Aunque parecía mucho, estaba lejos de ser suficiente para un jugador de nivel 100. En el anime, la enorme pila de 5.000 millones de monedas de oro de Ainz usada para revivir a Shaltear habría llenado casi por completo el inventario actual de Lyle. Aún así, por ahora, era más que suficiente para él. La masacre de más de 2000 trasgos y 30 ogros, no solo desgastó 5 espadas de hierro, sino que también dejó a Lyle sintiéndose algo entumecido. La pura cantidad de asesinatos estaba comenzando a afectar sus emociones, volviéndolo cada vez más indiferente. Por eso, en lugar de continuar su masacre, había tomado un descanso junto al río lavándose, comiendo y tomándose un momento para descansar. Necesitaba un día para reajustar su mentalidad. Lyle, ya refrescado, echó un vistazo a su pantalla de estado actualizada. Pantalla de estado. Habilidad innata. Jugador. Nivel general. 19 LB. Experiencia. 5893, 9500. Profesiones. Clase básica. Genio 9 LB, guerrero. Clase intermedia. Santo espada 10 LB. Puntos de habilidad. 39. Habilidades pasivas. Caja de objetos, daño por corte, 10%, habilidades activas. Habilidades de guerrero. Reflejo instantáneo, corte cuádruple, corte rápido, sigilo, rastreo. Habilidades mágicas. Curación menor, primer nivel, flecha mágica, primer nivel, inodoro, primer nivel, camuflaje, primer nivel, magia de creación. Calentamiento, 2 do nivel, creación de papel, 2 do nivel, tasación, 2 do nivel, habilidades profesionales. Alquimia, farmacia. Dado que la clase genio no aumentaba las estadísticas numéricas, su hoja de atributos no había cambiado. Sin embargo, sus habilidades habían experimentado mejoras significativas. Hace 3 días, Lyle ya había elevado su clase genio al nivel 8, lo que significaba que finalmente había cumplido los requisitos para usar magia de 2 do nivel. Lo más importante, el hechizo de 2 do nivel que había estado ansioso por adquirir, tasación de objeto, ahora estaba a su alcance. Sin embargo, con la magia de 2 do nivel venía un mayor consumo de PM. Este hechizo requería 10 PM por uso. El pool de PM de Lyle todavía era demasiado bajo, permitiéndole lanzar solo un hechizo de 2 do nivel a la vez. Incluso con la regeneración natural de PM, solo podía usarlo 2 veces al día como máximo. Debido a esta limitación, le tomó 2 días completos tasar completamente los objetos mágicos que había obtenido previamente. Resultados de la tasación de objetos. 1. Objeto. Accesorio mágico, collar del guardián grado. El más bajo, nivel 1, 10, efecto. Propiedades mágicas de bajo nivel. Habilidad pasiva, resistencia física menor 1 día. Puede bloquear un ataque físico de bajo nivel por día. Descripción. Un collar mágico diseñado para protección a corta distancia. 2. Objeto. Arma mágica, báculo arcano grado. Bajo, nivel 11, 20. Efecto. Propiedades mágicas de bajo nivel. Habilidad activa, defensa antimal 2 día. Reduce el daño de la magia nigromántica en 10 puntos. Habilidad pasiva. Recuperación de PM más 5%. Descripción. Un báculo mágico básico. El creador aparentemente tenía una fuerte aversión a los nigromantes. 3. Objeto. Herramienta mágica especializada, varita corta grado. Consumible. Restricción. Clases basadas en magia, solo lanzadores de conjuros. Efecto, silencio 2, 5 usos restantes. Crea una zona de silencio absoluto de 50 metros de ancho, centrada en el usuario. Descripción. Una herramienta para quienes requieren sigilo y discreción. 4. Objeto. Arma mágica, daga de mitril grado. Bajo, nivel 11, 20. Efecto. Atributo de perforación. Habilidad activa.
La punta de la daga puede contener veneno paralizante, debe aplicarse manualmente. Habilidad pasiva. Bonificación de más 10 al daño de perforación. Descripción. Una daga infundida con mitril, mejorando sus capacidades de corte y perforación. Con el hechizo tasación de objeto, Lile finalmente pudo identificar la naturaleza verdadera de estos 4 objetos mágicos. Entre ellos, la daga de mitril era la menos útil para él debido a su estilo de lucha actual, pero las otras 3 eran altamente prácticas. El objeto más valioso por lejos era el báculo místico. Incluso Lile se sorprendió un poco por su efecto de regeneración de PM. Aunque una mera regeneración de PM del 5% pudiera parecer insignificante, una habilidad así era extremadamente rara y valiosa. De hecho, un objeto mágico con esta propiedad valdría fácilmente más de 1,000 monedas de oro. En el juego Yggdrasil, existían objetos de recuperación de PS como las pociones de curación. Sin embargo, a diferencia de muchos otros juegos, las pociones de recuperación de PM no existían. Para los lanzadores de conjuros, el PM era su línea de vida. Sin PM, se volvían completamente impotentes. Debido a esto, todo lanzador de conjuros buscaba equipo que pudiera mejorar la regeneración de PM. En Yggdrasil, las diferentes restricciones de clase impedían que los jugadores equiparan armas o equipo que no coincidieran con su profesión. Incluso después de que la tumba subterránea de Nazarik fuera transportada a este mundo, Ainz y sus seguidores aún conservaban estas estrictas restricciones de equipo basadas en el juego. Sin embargo, la gente de este mundo no tenía tales limitaciones. Incluso un lanzador de conjuros podía empuñar una espada corta o disparar un arco. Lile no era una excepción. La identificación de restricciones de clase por parte de la habilidad tasar objeto en realidad no le imponía una limitación. Bajo estas circunstancias, el hecho de que tasar objeto pudiera detectar restricciones de clase, un concepto no nativo de este mundo sugería que la información que proporcionaba estaba influenciada por el propio entendimiento del usuario. En este momento, Lile había dominado 2 nuevos hechizos de 2 nivel, además de tasar objeto. Para ser precisos, eran los mismos 2 hechizos que había aprendido previamente en el nivel 0. Al alcanzar un nivel de lanzador superior, tanto calentamiento como creación de papel habían adquirido un marcador, indicando que podían ser mejorados. Usó un punto de habilidad en cada uno, elevándolos ambos al 2 nivel. Habilidad. Creación de papel 2 nivel, costo de PM. 10. Efecto. Crea 700 hojas de papel de alta calidad. Habilidad. Calentamiento 2 nivel. Costo de PM. 10. Efecto. Aumenta instantáneamente la temperatura de una superficie en contacto a 100 grados y sostiene el calentamiento hasta 300 grados durante 1 minuto. Ambos hechizos habían cambiado significativamente al alcanzar el 2 nivel, especialmente calentamiento. Lo que originalmente era un simple hechizo de magia vital ahora había adquirido un claro potencial ofensivo. Una temperatura de 100 grados era suficiente para escaldar la piel humana, y la exposición prolongada a 300 grados podría causar quemaduras graves o incluso encender materiales inflamables. Aunque la magia de ataque de 2 nivel también podría lograr fácilmente este nivel de daño, lo que diferenciaba a calentamiento era su potencial de crecimiento. Más importante aún, la magia vital como esta no pertenecía al sistema de hechizos de Yggdrasil. Esto significaba que incluso la famosa tumba subterránea de Nazarik no tenía información sobre ella. Luego estaba creación de papel. En lugar de aumentar la cantidad de hojas que podía producir, la mejora en realidad había reducido la cantidad de 800 a 700. Lile frunció el ceño en pensamiento. Con un gesto de muñeca, sacó 2 hojas de papel de su inventario hecha una usando el hechizo de primer nivel y la otra usando la versión mejorada de 2 nivel. A primera vista, ambas se veían prístinas y blancas. Sin embargo, bajo la luz del sol, la segunda hoja emitía un brillo tenue, casi imperceptible pero innegablemente presente. Este brillo, se me hace familiar, pero ¿dónde lo he visto antes? No pudo precisarlo. Después de un breve momento de contemplación, Lile lanzó tasar objeto sobre la nueva hoja de papel. Objeto. Material, papel blanco 2 nivel, rango. Grado más bajo. Efecto. Una hoja de papel infundida con energía mágica tenue, resistente al daño. La escritura en ella permanecerá inalterada durante 100 años. Material alquímico. Descripción. Papel blanco. Al ver los resultados de la tasación, Lile levantó una ceja. ¿El texto escrito en este papel permanece intacto durante 100 años? Estaba genuinamente sorprendido.
Los libros creados con este material serían esencialmente libros mágicos, y los nobles de alta categoría probablemente estarían interesados en registros tan duraderos. Después de un momento de reflexión, Lile consideró la posibilidad de vender este papel encantado. Un momento. Sus ojos se estrecharon ligeramente. Recordó algo que el equipo Roca había mencionado antes: algunos nobles ya poseían libros capaces de preservar el texto durante largos periodos. Eso significaba que este mundo ya tenía una versión de creación de papel de 2 nivel. Sin embargo, cuando visitó el gremio de magos en Errantel, los únicos pergaminos de hechizos disponibles para la compra eran de creación de papel de 0 y primer nivel. Por supuesto, un gremio fronterizo como este no vendería abiertamente pergaminos de hechizos de 2 nivel. De hecho, incluso adquirir pasar objeto un hechizo sin aplicaciones de combate había sido difícil. Fue solo después de revelar su identidad de lanzador de conjuros de fe que logró comprarlo. Sin embargo, Lile recordaba distintamente que cuando vio por primera vez que creación de papel tenía 2 versiones diferentes de pergamino de hechizo, había preguntado específicamente a un miembro del gremio de magos al respecto. Sin embargo, esa persona no había mencionado nada sobre una creación de papel de 2 nivel. Lógicamente, no había razón para ocultar información sobre un hechizo no combativo como creación de papel, que no tenía capacidades ofensivas y era puramente una utilidad. Material de alquimia de nivel más bajo. La mirada de Lile se posó en la línea final de la información de tasación mientras ponderaba sus implicaciones. Investigar la magia vital generalmente tenía 2 propósitos: analizar magia de nivel superior o mejorar la comodidad diaria. Si la creación de papel de 0 nivel era simplemente para utilidad básica, entonces la creación de papel de primer nivel probablemente fue desarrollada para los nobles, sirviendo como una forma de diferenciarse de los plebeyos usando papel de superior calidad. Alternativamente, podría haberse usado para producir libros o documentos de alta calidad. De hecho, el papel producido por la creación de papel de primer nivel ya era comparable al papel de su vida anterior. A ese nivel, era suficiente para la mayoría de las necesidades diarias y profesionales. Sin embargo, la gente de este mundo había desarrollado la creación de papel de 2 nivel, algo que, a primera vista, parecía innecesario. A diferencia de la magia transmitida desde la era de los 8 reyes codiciosos, creación de papel fue desarrollada independientemente por los habitantes de este mundo. El esfuerzo y el tiempo requeridos para refinar un hechizo así al 2 nivel eran inimaginables. Desde la perspectiva de un lanzador, ese tipo de esfuerzo podría haber sido mejor empleado en dominar otros hechizos de 2 nivel o incluso avanzar al tercer nivel. Desde un punto de vista práctico, este nivel de investigación parecía innecesario para una sociedad enfocada en la utilidad y la eficiencia. Entonces, ¿por qué existía la creación de papel de 2 nivel? La única explicación razonable era la demanda. Material de alquimia, quizás. Lile consideró la idea pero no pudo encontrar una pista sólida. Sacudió la cabeza y decidió dejar el pensamiento a un lado por ahora. Entonces, Lile de repente notó algo inusual, su expresión cambió a una de sorpresa. Tanto calentamiento como creación de papel tenían un símbolo junto a ellos. ¿Cómo es posible? Lile miró la interfaz, su rostro lleno de incredulidad. Niveles 1, 7. Hechizos de primer nivel niveles 8, 14. Hechizos de segundo nivel. Dado que su clase genio era nivel 9, cuando se convertía en otras clases de lanzador, solo debería ser capaz de lanzar magia de segundo nivel. Sin embargo, calentamiento y creación de papel mostraban una opción para avanzar aún más. ¿Qué estaba pasando? Después de una breve vacilación, Lile decidió gastar un punto de habilidad en calentamiento. Habilidad. Calentamiento tercer nivel. Costo de PM. 15. Efecto. Aumenta la temperatura de un objeto tocado hasta 600 grados dentro de un minuto, con un calentamiento instantáneo de 200 grados. Lile todavía estaba en shock. No por los efectos mejorados de calentamiento, sino porque el hechizo en realidad había avanzado al tercer nivel. Usó otro punto de habilidad. Habilidad. Calentamiento 4 nivel. Costo de PM. 20. Efecto. Aumenta la temperatura de un objeto tocado hasta 1200 grados dentro de un minuto, con un calentamiento instantáneo de 400 grados. Lile inhaló bruscamente. Una temperatura de 1200 grados era suficiente para derretir el acero fácilmente, casi alcanzando los niveles de calor del magma. Aún más alarmante era el aumento instantáneo de temperatura de 400 grados, un nivel que podría causar una destrucción seria. Pero esta vez, no había más símbolo. Al ver esto, Lile comenzó a unir las piezas de lo que estaba sucediendo.
Entonces, la clase genio calcula los niveles de lanzador de manera acumulativa a través de todas las profesiones de lanzador compatibles. Lile murmuró para sí mismo, todavía atónito. Originalmente, pensaba que genio simplemente convertía profesiones base sin bonificaciones de estadísticas o acceso a habilidades específicas de la profesión. Esencialmente, asumía que era solo una carcasa disfrazándose de múltiples clases. Pero ahora, estaba claro que había más. La razón por la que Calentamiento había saltado directamente al 4º nivel era porque cumplía con el requisito de nivel para la magia de 4º nivel, nivel 22-28. La única explicación posible. La clase genio estaba sumando los niveles de todas las profesiones mágicas que había convertido. Actualmente, su clase genio había convertido lo siguiente. Lanzador de conjuros, nivel 9, alquimista, nivel 9, y farmacéutico, nivel 9. Totalizando 27 niveles de lanzador. Tanto alquimista como farmacéutico eran profesiones de producción, pero como usaban PM para lanzar hechizos, se consideraban parte de la jerarquía mágica. Eso significaba, la clase genio podía acumular niveles de lanzador a través de diferentes profesiones relacionadas con la magia, eludiendo efectivamente las restricciones de especialización presentes en Yggdrasil. Esto es prácticamente una habilidad tramposa para los lanzadores de conjuros. Lile no pudo evitar maravillarse. En Yggdrasil, los lanzadores se dividían en 4 categorías principales, cada una calculada por separado. Magia arcana, basada en maná, magia divina, basada en la fe, magia psiónica, basada en lo mental, y otras magias especiales, misceláneas. Por ejemplo, un mago de nivel 7 más un clérigo de nivel 1 equivalían a 8 niveles de lanzador en total. Sin embargo, como mago y clérigo pertenecían a diferentes sistemas mágicos, el personaje solo podía usar magia arcana de primer nivel y magia divina de primer nivel. Es por eso que los jugadores en Yggdrasil solo se enfocaban en un único sistema mágico, con el objetivo de maximizar su especialización. Para lanzar magia de 10º nivel, uno tenía que invertir al menos 64 niveles en un único sistema mágico, dejando solo 36 niveles para otras clases, lo cual no era suficiente para alcanzar niveles significativos en otro sistema. Pero ahora, si uso genio, puedo maximizar los 4 sistemas mágicos simultáneamente. Lile tomó una respiración profunda, frotándose las sienes para aliviar la presión en su cabeza inducida por la emoción. Había pensado que genio era solo un mecanismo de disfraz para cambiar de trabajo. Pero resultó ser algo mucho más aterrador. Las implicaciones de este poder. La clase genio todavía era una clase básica, lo que significaba que su límite máximo de nivel era 15. Sin embargo, si adquiría 5 profesiones de lanzador de clase básica diferentes, o 4 clases básicas más una clase intermedia, entonces podría cumplir fácilmente con los requisitos para lanzar magia de 10º nivel en un único sistema mágico. Aún más loco. Repitiendo este proceso en los 4 sistemas de lanzador, arcano, divino, psiónico y otro, eventualmente podría dominarlos todos. No es de extrañar que Lile pensara que esta era una habilidad que rompía el juego. Incluso en Yggdrasil, tales capacidades eran extremadamente raras. No imposibles, pero raras. En la versión de novela ligera del juego, el propio Señor Supremo una vez mencionó que un ilusionista de alto nivel podía engañar al mundo mismo, haciendo que su magia pareciera completamente de otro sistema. En el juego, esto significaba que un ilusionista podía hacer que sus hechizos arcanos parecieran divinos, psiónicos o de otro tipo. Eso ya era una habilidad extraordinaria. Pero ahora, genio le daba a Lile algo aún más ridículo. No necesitaba ilusiones. Simplemente podía usar los 4 sistemas mágicos de verdad. ¡Qué lástima! El sistema de magia por niveles solo se extendía hasta el 10º nivel, y más allá del nivel 70 se encontraba el dominio de la magia de supernivel. No importa cuán alto fuera el nivel de un lanzador de conjuros, no tenía correlación directa con el uso de hechizos de supernivel. Volviendo a la realidad, Lile echó un vistazo a creación de papel, pero se abstuvo de gastar más puntos de habilidad para mejorarlo. Hasta que comprendiera completamente las propiedades del papel alquímicamente mejorado que producía, decidió no seguir invirtiendo en ello. Al mirar el costo de PM para los hechizos de 4º nivel, Lile no pudo evitar sentirse un poco indefenso. Un ligero dolor de cabeza se apoderó de él. Con sus reservas de maná actuales, simplemente no podía lanzar ningún hechizo de 4º nivel. Originalmente, Lile había planeado centrarse principalmente en una clase de guerrero, complementándola con magia. Aunque su situación actual no había interrumpido completamente sus planes, sí le dio nuevas consideraciones. Sin importar que, obtener una clase especial tiene la máxima prioridad. Todo lo demás puede esperar.
murmuró para sí mismo, organizando la información mostrada en su ventana de estado una vez más. Fue entonces cuando notó una diferencia clave entre la magia vital, que podía ser mejorada, y la magia verdadera por niveles. Tomemos calentamiento, un hechizo vital que había elevado al cuarto nivel, como ejemplo podía ajustar libremente su consumo de maná y lanzarlo a un nivel inferior si lo deseaba. Los hechizos verdaderos por niveles, sin embargo, claramente carecían de tal flexibilidad. Juzgando por sus características, la magia vital parece tener una relación costo-beneficio muy alta, reflexionó Lyle. Su mirada se desplazó hacia su barra de experiencia. Exp. 5893, 9500. Todavía le faltaban 4000 exp para avanzar genio al nivel 10. Lyle no estaba particularmente ansioso. Había planeado tomarse un día completo para descansar y ajustar su mentalidad. Inicialmente, había estimado que elevar su nivel general a 20 le tomaría aproximadamente 2 meses, por lo que había preparado comida para aproximadamente un mes. El plan había sido simple. Una vez que sus provisiones escasearan, regresaría a la aldea Carne para reabastecerse antes de regresar al bosque de Top. Sin embargo, con el trasgo liderando el camino, su progreso se había acelerado mucho más allá de sus expectativas. El día de descanso de hoy era el momento perfecto para analizar sus recientes ganancias de nivel y cambiar su enfoque a otro tema urgente: alquimia y farmacia. Estas dos habilidades de creación mejoraban a medida que su nivel aumentaba. Cuando Genio solo estaba en el nivel 1, ambas habilidades habían sido prácticamente inútiles debido a su bajo nivel. Pero ahora que su nivel había aumentado significativamente, finalmente estaban mostrando su verdadero potencial. Lyle sacó una planta de su inventario. Era una hierba de verde profundo con una pequeña flor de color amarillo madera, del tamaño de un pulgar. Para un ojo no entrenado, no se diferenciaba de una maleza común. Era hoja caliente, una hierba conocida por sus propiedades antiinflamatorias y de curación de heridas. Lyle no era un experto en herboristería. Aunque había estudiado bajo Onfirea por un tiempo, su entendimiento todavía era rudimentario. No habría podido distinguir las plantas medicinales de las malezas comunes en la naturaleza. Fue solo gracias al trasgo Mukua que aprendió sobre los efectos de esta hierba. El bosque de Tob era rico en recursos naturales. Muchas plantas consideradas raras y valiosas en la sociedad humana eran mucho más comunes en las profundidades del bosque. Aunque los humanos rara vez se atrevían a adentrarse en sus profundidades, para los trasgos que vivían allí no era nada especial. Lyle activó farmacia, y de inmediato, la hoja caliente en su mano fue envuelta en un suave resplandor verde. En segundos, la hierba completa se transformó en un pequeño montón de polvo de color amarillo madera, descansando en su palma. Slash. Con un movimiento rápido, arrastró su espada de hierro por el dorso de su mano, abriendo una herida de 4 a 5 centímetros. La sangre goteó, pero apenas parpadeó. Sin dudarlo, esparció todo el puñado de polvo de hoja caliente sobre la herida. Una sensación refrescante se extendió por su piel, y en pocas respiraciones, el sangrado se detuvo por completo. Usar la habilidad farmacia no solo muele las hierbas en polvo, también parece mejorar su efectividad. Lyle estudió su herida en curación, profundamente pensativo. Los trasgos de la tribu de Muko no tenían un alquimista entre ellos. Su método de usar hoja caliente era mucho más primitivo, la aplastaban o masticaban antes de aplicarla directamente a las heridas. Naturalmente, el efecto era mucho más débil que el del polvo procesado. Recordando la forma en que Onfirea preparaba soluciones alquímicas, Lyle tomó otra hoja caliente y la convirtió en polvo una vez más. Esta vez, agarró una bolsa de agua, vertió la hierba en polvo dentro y activó alquimia. En momentos, el agua clara tomó un tenue tinte verde. Lyle se cortó la mano de nuevo, creando una segunda herida, luego vertió la solución alquímica sobre ella. Sin embargo, el esperado efecto de curación superior nunca llegó. De hecho, era notablemente más débil que usar el polvo de hierba directamente. Sus cejas se fruncieron. Por toda lógica, una solución de curación alquímica debería ser más efectiva que el polvo de hierba crudo. Al menos, eso fue lo que Onfirea había demostrado antes. ¿Era su habilidad alquimia simplemente demasiado baja? No. Lyle sacudió la cabeza. No estaba completamente seguro de los niveles actuales de alquimista y farmacéutico de Onfirea, pero estaba seguro de que sus propios niveles los superaban con creces. Después de todo, como un jugador, subir de nivel era completamente diferente a cómo progresaban los habitantes nativos de este mundo. Para los jugadores, siempre que tuvieran suficiente exp, podían maximizar instantáneamente cualquier clase. Pero para los locales, el avance requería práctica en el mundo real y una comprensión profunda.
En teoría, le tomaría a un nativo una cantidad inimaginable de tiempo y esfuerzo dominar una profesión. No era diferente de los académicos del mundo real, no importa cuán talentosa fuera una persona, no podía dominar completamente un campo técnico entero en poco tiempo. La única forma en que un nativo podía avanzar rápidamente era si poseía un talento natural extraordinario. Sin la inversión de tiempo y la ventaja del jugador, que un nativo alcanzara el nivel máximo en cualquier profesión en un corto periodo era altamente irrealista. Incluso 4 años después, cuando Enfiria inventara la legendaria poción Sangre de Dios, sus niveles de alquimista y farmacéutico todavía serían solo de LV4. Por supuesto, su talento innato genio le permitía actuar muy por encima de su nivel. En realidad, la teocracia Slane ya había desarrollado la Sangre de Dios mucho antes que Enfiria, pero su versión requería ingredientes mucho más raros y costosos, haciéndola inadecuada para un uso generalizado. Al mirar la solución alquímica parcialmente diluida en su bolsa, Lyle reconsideró. Si el problema no era su nivel, podría ser un problema de dosificación. Con sus reservas de maná bajas, Lyle no tenía más remedio que esperar a que su PM se recuperara antes de continuar con sus experimentos. Para cuando llegó la noche, Lyle ya había consumido 7 tallos de hoja caliente. Solo entonces la solución alquímica se estabilizó en un líquido amarillo pálido. Al probar la efectividad de la solución en una herida, Lyle descubrió que sus propiedades restauradoras superaban con creces las de simplemente cubrir la herida con polvo de hierbas. Sin embargo, incluso con tales resultados, Lyle no pareció complacido. En cambio, sus cejas se fruncieron ligeramente. Después de un breve momento de contemplación, volvió a agotar sus ya bajas reservas de maná. Al lanzar tasación de objeto sobre la solución alquímica que acababa de crear, los resultados aparecieron ante él. Objeto. Solución alquímica inferior. Efectos. Una solución creada usando la hierba hoja caliente. Tiene propiedades de detener el sangrado y desinfectar. Al consumirla, restaura una cantidad insignificante de salud, 1 punto. No puede conservarse a largo plazo. Su efectividad se deteriorará completamente dentro de 1 hora. El ceño de Lyle se profundizó. Incluso con habilidades alquímicas y farmacéuticas de nivel superior en comparación con Enfiria, la poción que había creado solo podía describirse como inferior. Cuando Lyle inicialmente obtuvo la clase de farmacéutico de Enfiria, su objetivo era crear pociones él mismo para mejorar su resistencia en combate. Pero ahora, parecía que sus ideas habían sido demasiado simplistas. Su conocimiento de las hierbas era demasiado superficial. Factores como las propiedades de diferentes hierbas, su compatibilidad y las dosis apropiadas eran todos problemas que necesitaba abordar. Adquirir este conocimiento requería tiempo, algo que le faltaba desesperadamente. Lo que había creado hasta ahora era simplemente una solución improvisada para extraer completamente las propiedades medicinales de las hierbas, ni siquiera calificando como una poción de baja calidad. Las pociones en este otro mundo eran fundamentalmente diferentes de las pociones en el juego Yggdrasil. Basándose en las técnicas de elaboración, las pociones podían dividirse en 3 categorías según los materiales utilizados. 1. Pociones hechas puramente de hierbas. El tipo más común en este mundo, eran asequibles y servían como ayudas curativas prácticas para civiles y aventureros de bajo nivel. 2. Pociones hechas de una combinación de hierbas y magia. Las pociones elaboradas a través de este método ofrecían efectos superiores, haciéndolas adecuadas para que los aventureros las usaran durante las batallas. Naturalmente, eran mucho más caras. 3. Pociones hechas puramente a través de magia. Este tipo no existía en este mundo. En realidad, el segundo y tercer método eran las principales formas en que se elaboraban las pociones en Yggdrasil. Sin embargo, este mundo había desarrollado un camino para la elaboración de pociones completamente divergente del juego. Dado que este mundo poseía pociones de curación que se asemejaban a la sangre de los dioses de Yggdrasil, la incapacidad de los boticarios como Enfiria para crearlas llevaba a especulaciones por parte del Señor Supremo. El razonamiento podría reducirse a 3 posibilidades. Las técnicas de elaboración dejadas por los jugadores que descendieron a este mundo se habían perdido con el tiempo. Los boticarios como Enfiria simplemente carecían del conocimiento, y tales técnicas podrían aún existir en otras regiones o países lejanos. Las pociones de curación en Yggdrasil requerían materiales específicos exclusivos del juego. Dado que estos materiales no existían en este mundo, el método para elaborar la sangre de los dioses naturalmente también se había perdido. Entre estas, Lyle se inclinaba por la tercera posibilidad.
Incluso sospechaba que si Infiria lograba crear pociones rojas de curación en el futuro, podría ser posible solo gracias a los materiales suministrados por la gran tumba de Nasharik. Quizás Infiria eventualmente desarrollaría un método que requiriera menos materiales, pero de lo contrario, la línea temporal parecía implausible. Después de todo, la teocracia Slane había pasado siglos y inmensos recursos para producir pociones rojas de curación. Parecía irrazonable que Infiria superara esa hazaña en menos de un año. Volviendo a la realidad, Lyle reconoció la dura realidad. No tenía el tiempo ni a nadie que le enseñara el conocimiento necesario sobre pociones y hierbas. Tampoco podía confiar en la conveniencia tipo juego de obtener habilidades relacionadas con profesiones al subir de nivel. Incluso si existía magia en este mundo que permitía conjurar pociones de la nada, no tenía forma de aprenderla. Parece, suspiró Lyle con resignación, que mi idea de elaborar pociones para aumentar mi fuerza fue un poco demasiado ingenua. En cuanto a la profesión de alquimista, Infiria había compartido que, a ojos de la mayoría de los boticarios, la alquimia era simplemente una habilidad auxiliar para elaborar pociones de curación. Pero en Yggdrasil, la profesión de alquimista tenía un alcance mucho más amplio. Cuando se emparejaba con profesiones como artesanos, titiriteros, herreros o creadores de golems, la alquimia podía lograr resultados extraordinarios. Profesiones avanzadas como maestro alquimista o armero incluso permitían que la alquimia superara el potencial de combate de otras profesiones orientadas a la producción. Desafortunadamente, Lyle no podía permitirse el lujo de desperdiciar su limitado margen de error en aprender profesiones avanzadas relacionadas con la alquimia. Sin bonificaciones de especialización de profesiones avanzadas, las profesiones básicas de creación ofrecían poco valor práctico incluso en el juego. Si era así, la profesión de alquimista tenía para él la misma utilidad limitada que la profesión de farmacéutico. Lyle reflexionó profundamente. No podía aplicar ciegamente las mecánicas del juego a esta realidad y viceversa. La alquimia, reflexionó Lyle, se trata de crear soluciones alquímicas con efectos directos y potentes. No necesariamente tiene que servir como habilidad auxiliar para la elaboración de pociones. Con ese pensamiento, una mirada contemplativa cruzó el rostro de Lyle. Por ejemplo, podía crear temporalmente soluciones alquímicas con varios efectos. La única desventaja era que estas soluciones se deterioraban rápidamente con el tiempo, perdiendo su efectividad. Pero esto no era un problema insuperable. La abuela Lichie conocía un hechizo llamado preservación, que podía mantener la efectividad de una poción hasta por un año. Después de todo, incluso las pociones en este mundo sufrían una degradación gradual con el tiempo. Dominar preservación era crucial para los farmacéuticos en este mundo. Con esta idea en mente, el estado de ánimo de Lyle mejoró significativamente. Miró el cielo que se oscurecía y decidió acampar en la orilla del río. Cerca, el trasgo llamado Mukua estaba tendido plano en el suelo, lanzando miradas cautelosas a Lyle. Sus ojos estaban llenos de miedo y asombro, observando silenciosamente su cada movimiento. Durante los últimos días, Mukua había sido testigo de demasiados eventos inexplicables. Por ejemplo, Lyle podía simplemente mover la mano, y los cuerpos de los trasgos caídos en el suelo desaparecían en el aire. El trasgo Mukua nunca había oído hablar de un poder así antes. Sin embargo, sabía que entre los humanos, algunos poseían habilidades especiales llamadas talentos innatos. Una cosa era cierta: el joven humano ante él era sin duda una figura formidable en el mundo humano. Mukua ocasionalmente robaba miradas cautelosas hacia él, pero el humano apenas parecía importarle. ¿Y por qué iba a importarle? ¿Quién se molestaría en preocuparse por un hombre muerto, o, espera, un trasgo muerto? Ahora que Mukua había revelado tanta información sobre sí mismo, no había forma de que el humano lo dejara vivir. La única razón por la que Mukua todavía respiraba era porque podía proporcionar detalles valiosos sobre los asentamientos de trasgos en las regiones exteriores del bosque. Al día siguiente, Lyle arrastró a Mukua mientras continuaba su misión de subir de nivel. Sin embargo, esta área ya había sido mayormente limpiada de trasgos. A diferencia de los juegos, los trasgos no eran NPCs que reaparecían sin fin en ubicaciones fijas. Después de medio mes de masacre, incluso criaturas tan tontas como los trasgos se habrían dado cuenta de que algo los estaba cazando. Los resultados eran claros. A pesar de pasar una hora completa buscando, Lyle apenas ganó alrededor de 200 puntos de experiencia, mucho menos eficiente que antes. ¿Estás seguro de que no quedan más asentamientos de trasgos cerca? Lyle arrojó a Mukua al suelo frente a él, su mirada fría y afilada.
No quedan, señor humano, tartamudeó Mukua, presionando las manos contra el suelo, la cabeza inclinada en sumisión. Su voz temblaba mientras continuaba con cuidado. Todas las tribus de trasgos en esta área, ya han sido exterminadas por usted, señor humano. Después de un momento de vacilación, añadió con cautela, si quiere más trasgos, necesitará adentrarse más en la jungla. Lile rotó su muñeca y hundió su espada de hierro en la tierra blanda. Golpeando los dedos contra la empuñadura, consideró su siguiente movimiento. Adentrarse más en la jungla estaba fuera de cuestión. Luchar contra ogros era una cosa. Pero trolls. Eso era un problema completamente diferente. Sus ataques más poderosos eran puramente físicos, y los trolls poseían habilidades de regeneración aterradoras. Contra ellos, el daño físico se reducía drásticamente en efectividad. En las adaptaciones al anime, la regeneración de los trolls ya era extrema. Pero en la versión de la novela, incluso cuando el Señor Supremo voló la mitad de la cabeza del troll anciano Gu, se regeneró por completo en momentos. Según el propio Señor Supremo, incluso si el cuerpo de Gu se redujera a nada más que carne picada, siempre que se le diera tiempo, se recuperaría completamente. Una capacidad de regeneración tan absurda convertía a los trolls en el enemigo natural de los luchadores tipo guerrero. Al pensar en lo problemáticos que eran los trolls, Lile decidió que era mejor no provocarlos. Además, el troll anciano Guru tenía al menos nivel 30, muy allá de lo que podía manejar en este momento. Con todo este ruido en la región exterior, ¿ya he llamado la atención de los trolls? Un pensamiento serio cruzó la mente de Lile, y su expresión se ensombreció. Vámonos. Agarrando a Mukua una vez más, Lile reanudó su búsqueda de trasgos y otros monstruos en el bosque. No tenía intención de adentrarse más que quedarse en la región exterior, aseguraba que pudiera retirarse rápidamente si algo inesperado ocurría. Sus provisiones iniciales, que debían durar un mes, ya habían sido en su mayoría consumidas. Afortunadamente, el bosque era rico en vida silvestre. Tenía 3 jabalíes salvajes almacenados en su inventario, así que la comida no era un problema. Incluso su suministro de agua, que disminuía, había sido reabastecido de un arroyo cercano. Solo 3,000 puntos de experiencia más, y su clase genio alcanzaría el nivel 10. La tasa de ganancia de experiencia había disminuido, pero en el peor de los casos, solo tomaría un par de días más. Mientras tanto, en la región oriental del Gran Bosque de Toben, la Grieta del Bosque. El término Grieta del Bosque no se refería a un cañón o valle real. En cambio, describía un área donde, por alguna razón, la densa jungla había dado paso a tierra baldía. Tales lugares podían ser creados por desastres naturales como incendios forestales, o circunstancias misteriosas que causaban que grandes extensiones de árboles se marchitaran. Esta grieta del bosque en particular estaba ubicada donde la cordillera de montañas Aserlisia se extendía hacia el bosque, formando una colina rugosa que se fusionaba con la jungla. En condiciones normales, dicho terreno no impediría que los árboles crecieran. Sin embargo, ahora, la mayor parte del terreno yacía desnudo. Los pocos árboles que quedaban estaban en ruinas, algunos fueron talados y esparcidos descuidadamente, otros habían sido arrancados de raíz y arrojados a un lado como escombros. Algunos no eran más que restos destrozados, astillados sin reconocimiento. Ni un solo árbol permanecía intacto en este páramo. Y en el punto más bajo de la colina, oculta bajo capas de vegetación, una cueva masiva se asemejaba. Imponente por encima de 4 o 5 pisos de altura, se destacaba abruptamente contra el paisaje. Este era el cubil de los trolls. Como los ogros, a los trolls no les importaba mucho sus condiciones de vida, pero preferían cuevas oscuras y húmedas. Su visión nocturna innata hacía que las cavernas en Pitch Black no fueran un obstáculo para ellos. La entrada no estaba custodiada, ni trolls ni ogros montaban guardia. Después de todo, en esta región, pocas criaturas se atrevían a intrusir. Fuera de la cueva. En la entrada de la cueva, 2 altos trasgos, cada uno de unos 1,5 metros de altura con piel verdoso azulada, estaban ansiosos. Repetidamente echaban vistazos hacia las profundidades de la cueva, sus cuerpos tensos de miedo mientras esperaban. Minutos pasaron. Finalmente, un trasgo mucho más pequeño, no más alto que un niño humano, emergió de las sombras de la cueva. Su tez era más clara que la de los demás, sus orejas puntiagudas caían ligeramente. A pesar de su juventud, su presencia era notable. Era Agu, el cuarto hijo del jefe de la tribu Higu. Al verlo salir, los 2 trasgos en la entrada reaccionaron con shock y emoción. Agu. ¿Estás bien? Tartamudeó uno de ellos, su voz temblando de preocupación e incredulidad. Después de todo, eran de la tribu Higu, y Agu era el hijo del jefe.
Eso fue demasiado peligroso, murmuró el otro trasgo, su tono lleno de preocupación. Si sigues haciendo esto, te comerán los trolls. Agu levantó la vista hacia ellos y forzó una sonrisa, aunque era tensa y llena de decepción. Al ver su expresión, los dos trasgos entendieron instantáneamente. Pero no se sorprendieron. Si algo, lo habían esperado. A los trolls no les importan este tipo de cosas, susurró uno de ellos. Solo nos ven como comida. Mientras hablaba, sus ojos se desviaban hacia las profundidades de la cueva, su cuerpo instintivamente estremeciéndose de miedo. Ser comido como comida. Las palabras enviaron un silencio escalofriante a través del aire. El segundo trasgo, con la respiración agitada, asintió frenéticamente, su miedo casi tangible. Cada invierno, algunos de los suyos eran llevados devorados por los ogros en un interminable ciclo pesadillesco de carnicería. El simple pensamiento le helaba la sangre. Los recuerdos lo atormentaban, imágenes de figuras gigantescas y grotescas desgarrando a los trasgos como si no fueran más que ganado. Gritos, súplicas de misericordia, nada de eso importaba. Los ogros festejaban de todos modos. Sin embargo, ahora, de pie frente a él, Agu, su compañero trasgo, en realidad había regresado de reunirse con esos monstruos vivo y sin un rasguño. Eso solo le envió un escalofrío. Ni siquiera podía empezar a imaginar qué había transcurrido durante ese encuentro. La idea de estar frente a un ogro sin ser despedazado era impensable. Seguramente, en su presencia, uno estaría demasiado aterrorizado para hablar. Y sin embargo, Agu había regresado. Un nuevo, inquietante respeto comenzó a florecer dentro de él. Agu, sin embargo, permaneció compuesto. Está bien, dijo, su voz firme pero calmada. Todavía es verano. Los ogros tienen suficiente comida, no nos comerán. Pero, ¿qué hacemos ahora? Preguntó el trasgo tartamudo con vacilación. Desde la perspectiva de la tribu, era simple. Ni los ogros ni ese humano poderoso eran seres que pudieran permitirse provocar. Evitarlos era el curso más seguro. A menos que ese humano se adentrara demasiado en su bosque, los ogros no se preocuparían. Y sin embargo, nuestro jefe es el guerrero más fuerte de la tribu. Tenemos que salvarlo, declaró Agu. La determinación ardía en sus ojos. Volveremos a la aldea, reuniremos todos nuestros objetos de valor y los ofreceremos a cambio de su vida. Si mostramos la debida sumisión, quizás ese humano lo deje ir. Sus puños se cerraron. Su líder, Mukwa, había desaparecido hace más de 2 semanas mientras patrullaba los outskirts de la jungla. Luego, las muertes comenzaron. Los cadáveres de trasgos se encontraban por todas partes. Y de los sobrevivientes que habían logrado huir a las profundidades de la jungla, la verdad emergió, un solo humano había hecho esto. Un humano tan aterradoramente fuerte que incluso los poderosos ogros habían caído ante él como insectos. El pánico se extendió como un reguero de pólvora a través de la tribu Higu. No había esperanza de luchar contra un enemigo así. Era por eso que Agu había dado el paso desesperado de buscar ayuda de los ogros, esperando manipularlos para que se ocuparan del humano. Pero el resultado. Los ogros no les importó en absoluto. Y así, su única opción era suplicar. 2 de julio, las profundidades de la jungla Rulu. Rulu. Un gruñido profundo y gutural rodó a través del dosel denso, resonando a través de los árboles como un tambor de advertencia. Lile se paró en medio de la jungla, su cuerpo inmóvil. 2 criaturas masivas merodeaban a su alrededor, sus formas Ulker moviéndose en perfecta sincronización. Cada bestia se erguía más alta que un hombre, sus músculos gruesos ondulando bajo un pelaje oscuro y enmarañado. Huellaban la tierra, dejando marcas profundas de garras en el suelo, sus colmillos amarillentos brillando con saliva. Sus ojos penetrantes, depredadores nunca lo dejaban. Lile exhaló lentamente, sus dedos apretándose alrededor de la empuñadura de su espada. En su otra mano, sostenía a Mukwa, el jefe trasgo inconsciente. El peso muerto de la criatura no lo ralentizaba, pero seguía siendo una molestia. Las criaturas seguían rodeándolo, una frente, otra detrás. Así que, murmuró Lile, inclinando la cabeza ligeramente. «Este es tu territorio, ¿eh?» Su voz era calmada. Casi casual. «Si me voy ahora, ¿sería suficiente?» La respuesta llegó en forma de un gruñido agudo. Lile suspiró. «Claro». Mukwa apenas respiraba, su cuerpo flácido sobre el hombro de Lile. El terror emanaba de él en olas, su respiración superficial y desigual. No es que Lile lo culpara. Las criaturas ante ellos no eran bestias ordinarias. A primera vista, parecían lobos, pero no era del todo correcto. Por un lado, los lobos cazaban en manadas. Estos dos, sin embargo, eran un par. Y sus formas eran diferentes, más grandes, más voluminosas.
Su pelaje era grueso y descuidado, sus músculos fuertemente enrollados bajo su piel, listos para saltar en cualquier momento. Lo más llamativo de todo eran los cuernos que sobresalían de sus cráneos afilados, curvos, como las hojas de una guadaña. Y luego estaban las cadenas. Gruesas, negras, serpentinas. Se enroscaban alrededor de las criaturas como seres vivos, deslizándose y moviéndose con cada movimiento, pero sin restringir su movilidad. Vargues. Sabuesos oscuros del abismo, se decía que eran espíritus de venganza y muerte. Eran depredadores ápice en el gran bosque de Top. Y mucho más mortales que los ogros. Mientras los ogros se basaban en la fuerza bruta, los vargues eran ágiles, astutos y cazadores implacables. Se sabía que habían derribado a ogros con precisión coordinada, explotando su velocidad y movilidad superior para incapacitar a su presa más grande y lenta. Lyle se había visto forzado a expandir su radio de búsqueda después de casi exterminar a los trasgos en el área. Desafortunadamente, al hacerlo, se había adentrado demasiado en el bosque directamente en el dominio de los vargues. Ahora, aquí estaban. Su mirada se desvió hacia las cadenas negras que se enroscaban alrededor de sus cuerpos. Eso iba a ser un problema. La regla general al luchar contra cánidos era simple. Cabeza de cobre, espalda de hierro, vientre de tofu. Sus cabezas y columnas eran resistentes, pero sus vientres eran blandos, su mayor debilidad. Pero estos vargues tenían cadenas negras, cubriendo sus secciones medias protegiendo sus puntos débiles mientras permanecían completamente móviles. Y peor aún, las cadenas no eran solo para defensa. Lyle podía saberlo. Eran armas. El vargués detrás de él de repente se tensó. Sus ojos brillaron. Wash. Saltó. La fuerza de su salto envió hojas volando, sus extremidades poderosas propulsándolo hacia adelante como una flecha negra. Sus mandíbulas se abrieron, la saliva volando por el aire, apuntando directamente al brazo con espada de Lyle. Un solo error, y su brazo se iría. Pero Lyle no iba a permitir que eso sucediera. Se movió. Un paso lateral agudo. Luego, slash. Su espada brilló. Clan. La hoja se encontró con el cuerno del varguest en una colisión aguda. El impacto envió una onda de choque a través del aire, forzando la cabeza de la bestia hacia abajo. Tud. Su cráneo se estrelló contra el suelo con un pesado crujido. Por primera vez, sus ojos ámbar brillantes se abrieron en shock. Nunca había encontrado esto antes. Este humano era pequeño. Sin embargo, su fuerza era monstruosa. El varguest había cazado ogros antes, había desgarrado criaturas muchas veces más grandes que este hombre. Sin embargo, ahora estaba inmovilizado. El metal chirrió mientras el filo de la espada se grinding contra el cuerno de la bestia. La criatura luchaba, gruñendo, arañando la tierra, pero no podía levantar la cabeza. Su respiración se agitó. El segundo varguest se había estado preparando para atacar también, listo para saltar. Pero en el momento en que vio a su compañero indefenso clavado en el suelo de un solo golpe, se congeló. Un destello de vacilación. Un destello de miedo. Los labios de Lyle se curvaron. ¿No atacas?, murmuró. Entonces no seré educado. En un solo movimiento fluido, cambió su agarre, y hundió la hoja hacia abajo. En un instante, los instintos primordiales de los vargues se encendieron. El que estaba clavado bajo la espada de hierro sintió una sensación abrumadora de muerte inminente. Una luz gris parpadeó a través de las cadenas envueltas alrededor de su cuerpo. Torbellino de cadena. Clan. Clan. Las cadenas enroscadas alrededor del vargués de repente cobraron vida, retorciéndose como serpientes metálicas. Giraron violentamente, cortando el aire con un silbido penetrante. En un abrir y cerrar de ojos, se transformaron en látigos de hierro, azotando ferozmente hacia Lyle. HMM. Sintiendo la inmensa fuerza detrás del ataque entrante, la expresión de Lyle se agudizó. Sin dudarlo, saltó hacia atrás, esquivando el golpe por poco. Wash. Una ráfaga aguda siguió cuando el anillo de hierro de la cadena cortó el aire justo frente a él, dejando atrás un sonido intenso y agudo. ¡Bum! No lejos, un árbol imponente fue golpeado limpiamente en el medio. La fuerza del impacto lo partió por la mitad, enviando la porción superior estrellándose contra el suelo con un estruendo sordo. Lyle aterrizó firmemente y echó un vistazo al árbol caído. ¿Veis? Eso es un poder destructivo serio. Si ese golpe lo hubiera alcanzado a él, incluso con sus defensas, habría sufrido heridas graves. Así que este es el poder de un varguest. No es de extrañar que los aventureros los califiquen como incluso más peligrosos que los ogros. La sorpresa inicial de Lyle se desvaneció en una ligera sonrisa. Su mirada se desplazó hacia el varguest, que luchaba por levantarse del suelo. Jadeaba pesadamente, su energía visiblemente agotada.
Pero, solo puedes usar esa habilidad una vez, ¿verdad? Seguro. Las cadenas, que acababan de desatar un ataque devastador, ahora estaban sin vida. Ya no se retorcían como serpientes, colgaban sobre la espalda del Barghest, inmóviles. Torbellino de cadena era una habilidad de una vez al día, solo usada en situaciones desesperadas o cuando la victoria estaba asegurada, un movimiento destinado a asegurar una muerte decisiva. La sonrisa de Lyle se profundizó. Bueno, supongo que ahora es mi turno. Con un paso poderoso, se lanzó hacia adelante, el suelo bajo sus pies agrietándose bajo la fuerza. En una sola respiración, había cerrado la distancia. Su espada de hierro bajó sin dudarlo, apuntando a la cintura del Barghest debilitado. Ruge. De repente, una sombra oscura se cernió sobre él. Otro Barghest, viendo a su compañero en peligro, dejó escapar un rugido furioso. Saltó al aire, lanzándose hacia Lyle como un misil viviente. Corte rápido. Lyle ya lo había anticipado. Redirigió rápidamente su espada a mitad del swing, cambiando su trayectoria para interceptar al Barghest en el aire. Clan. Las cadenas de la bestia se deslizaron rápidamente, formando una barrera defensiva cuando el filo de la espada conectó. Crack. El impacto envió ondulaciones profundas a través del cuerpo de la criatura. Su pecho se hundió ligeramente, las costillas fracturándose bajo la inmensa fuerza. ¡Bum! El Barghest fue enviado volando hacia atrás, estrellándose violentamente en el follaje denso más allá. De no haber sido por sus cadenas absorbiendo parte del golpe, ese golpe lo habría partido en dos. La distracción momentánea permitió que el Barghest debilitado se recuperara. Con los colmillos al descubierto, se lanzó hacia Lyle, las mandíbulas abiertas, tan cerca que podía sentir su aliento fétido. Reflejo instantáneo. El cuerpo de Lyle se movió como si el tiempo se hubiera revertido. Parpadeó hacia atrás, esquivando la mordida en el último momento posible. Al mismo tiempo. Slash. Su espada brilló, cortando sin esfuerzo a través del abdomen del Barghest. Sangre y vísceras salpicaron el suelo del bosque mientras la bestia se convulsionaba antes de colapsar sin vida. Un espesor metálico llenó el aire. Lyle echó un vistazo a las cadenas inmóviles que drapaban sobre su cadáver. Después de usar esa habilidad, ¿ni siquiera puedes mover tus cadenas normalmente? Honestamente, esa habilidad podría ser más una maldición que una bendición. Con un gesto de muñeca, balanceó la hoja, sacudiendo la sangre. Experiencia ganada. 369. Lyle revisó brevemente su estado. Estos Barghest dan más experiencia que los ogros, supongo que eso es de esperar de las criaturas que se esconden más profundamente en el bosque. Un Barghest le había dado casi tanta experiencia como medio día de cazar monstruos más débiles. Rustle, rustle. A través del sotobosque denso, acompañado por el sonido de ramitas quebrándose, el Barghest que había sido enviado volando antes regresó tambaleándose a la vista. Uf, uf. Sus fosas nasales se inflamaban mientras jadeaba pesadamente, sangre goteando de las comisuras de su boca. Los ojos feroces de la bestia se fijaron en su compañero caído. Después de una breve pausa, volvió su mirada asesina hacia Lyle. Lyle encontró su mirada con una expresión calmada. «Oh. ¿No oíste? Parece que ustedes dos eran bastante cercanos». Ruge. Con un rugido final, el Barghest herido se lanzó hacia él. Un destello frío de acero cortó el aire. La bestia de 3 metros de largo se esquició a mitad del salto antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo, enviando una ola de hojas volando. Experiencia ganada. 382. Lyle revisó su panel de estado una vez más. Experiencia. 9256/9500. Solo un poco más, entonces finalmente podré subir mi habilidad genio a 10. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de alivio. Había estado en este bosque oscuro y opresivo durante casi un mes. No importa cuán fuerte fuera la voluntad de una persona, permanecer en un entorno así durante demasiado tiempo inevitablemente la desgastaría. Eres increíble, mi señor. Nadie puede compararse contigo. Incluso los Barghest no son rival para ti. Eres el humano más fuerte que he visto jamás. Los ogros que una vez protegieron nuestra tribu, muchos de ellos murieron a manos de estos Barghest. Estas criaturas son astutas y crueles, un coro de voces agudas llenó el aire. El trasgo Mukua, que había estado temblando en el agarre de Lyle todo el tiempo, ahora lo miraba con reverencia. Lyle le echó una mirada. «Cállate». El trasgo inmediatamente se cayó. Apartando la mirada, Lyle se acercó a los cadáveres de los Barghest caídos. La parte más valiosa de sus cuerpos era sin duda las cadenas envueltas alrededor de ellos.
Sus cadáveres también podrían tener algún valor, pero, frunció el ceño ante la idea de almacenar más cuerpos de monstruos en su inventario. Ya tenía más de 2000 cadáveres de trasgos. Descubrir qué hacer con ellos ya era suficiente dolor de cabeza. ¿El gremio de aventureros acepta cadáveres de trasgos enteros? ¿O solo sus orejas? Sacudiendo la cabeza, volvió a centrarse en las cadenas del Barghest. A primera vista, se veían y sonaban como hierro, pero al inspeccionar más de cerca, estas no son metal en absoluto. Eran huesos. Huesos negros y brillantes que imitaban la textura del acero. Rastreando las cadenas hasta su fuente, Lyle finalmente notó, las cadenas no estaban adjuntas por separado. Crecían directamente de la columna vertebral del Barghest, extendiéndose desde la base de su cuello. Fusionándose sin problemas con su pelaje negro, habían dado la ilusión de flotar, especialmente en el bosque poco iluminado. No es de extrañar que los llamen Vargues. En mi vida pasada, una criatura así habría sido impensable. Un arma natural fusionada con su propio esqueleto, no solo protege el cuello vulnerable, sino que también protege el abdomen. Compensa completamente sus debilidades. El agarre de Lyle se apretó en su espada. Con un corte limpio, separó las cadenas de la columna vertebral del Barghest. Para su sorpresa, el punto de conexión era sorprendentemente frágil. Con un esfuerzo mínimo, había extraído toda la cadena de huesos. Un gemido gutural bajo resonó desde el sotobosque cercano. Mi señor, mi señor. Hay algo por allí. Mukwa movió sus orejas caídas, su voz llevando un toque de pánico mientras informaba rápidamente la perturbación. Lyle levantó la cabeza, mirando hacia el follaje denso. Sin dudarlo, se puso de pie y caminó hacia allí, su espada de hierro en posición de estar listo. Usando la hoja, apartó la hierba espesa. Enroscado dentro del sotobosque había un tembloroso cachorro de Barghest de color negro azabache. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, y sus ojos de bestia, anchos con terror, se fijaron en la figura de Lyle. En el momento en que sus miradas se encontraron, el cachorro se encogió, temblando aún más. A pesar de su pequeño tamaño de unos 50 centímetros de largo, todavía era formidable en comparación con un perro promedio. Pero en comparación con un Barghest adulto, que podía crecer hasta más de 3 metros de largo, era indudablemente un juvenil. Amo, es un cachorro de Barghest. No es de extrañar que el Barghest adulto se negara a huir, incluso después de sentir su abrumadora fuerza. Mukwa, que inicialmente había mostrado preocupación, de repente se relajó. Su tono cambió a uno de adulación, su expresión ansiosa reemplazada rápidamente por admiración servil. Lyle echó una breve mirada evaluadora a la criatura. Su pelaje era de un negro profundo y sombrío, suave y liso a pesar de su apariencia maltrecha. Una cadena espesa, similar a un hueso, se enroscaba flojamente alrededor de su cuerpo, aparentemente un accesorio o una restricción que había usado por algún tiempo. Aparte de eso, se parecía vagamente a un cachorro de lobo negro de su vida anterior. Sin embargo, su rostro era mucho más amenazante, sus rasgos afilados, sus ojos brillando débilmente con un tono carmesí espeluznante. Un pequeño cuerno curvo sobresalía de su frente, dándole un aspecto casi de carnero cuando se veía de frente. «Pequeña cosa fea», murmuró Lyle, sin impresionarse. Sin darle otra mirada, se dio la vuelta y se alejó. Rustle. Solo había dado unos pocos pasos cuando escuchó movimiento detrás de él. El cachorro de Barghest se había arrastrado fuera de la hierba y ahora lo seguía. Lyle no tenía intención de desperdiciar energía en él. Un joven Barghest inofensivo no representaba una amenaza real, ni ofrecía mucha experiencia si era asesinado. No había punto en ocuparse de él. Sin embargo, a pesar de esto, el cachorro continuaba siguiéndolo, su pequeño marco temblando pero su resolución inquebrantable. Lyle se detuvo, girando la cabeza ligeramente. Su expresión permaneció ilegible mientras consideraba a la criatura temblorosa que se acercaba cautelosamente. ¿Qué? ¿Quieres venganza por tus padres? Gemido. En lugar de gruñir o atacar, el cachorro de repente se tiró de espaldas, exponiendo su vientre vulnerable. Sus extremidades se estiraron hacia afuera, desplegadas en una posición de sumisión total. Lyle arqueó una ceja. ¿Qué diablos significa eso? Significa sumisión. Intervino rápidamente Mukwa, sus ojos brillando de interés. Este pequeño Barghest se está rindiendo a usted. Lyle le echó una mirada, ligeramente sorprendido. ¿Los Barghest pueden hacer eso? No son solo bestias, amo, explicó Mukwa con entusiasmo. Los Barghest valoran la fuerza por encima de todo. Si reconocen una fuerza superior, seguirán voluntariamente. Lyle miró al pequeño cachorro tembloroso por un momento. Pero acabo de matar a sus padres, señaló.
Mukua inclinó la cabeza, la confusión cruzando sus rasgos de trasgo. ¿Por qué es extraño? Preguntó. Servir a los fuertes es solo natural. Lila le dirigió a Mukua una larga mirada en silencio. De repente sintió que podría haber sobreestimado los estándares morales de los trasgos. No es de extrañar que Mukua pareciera cada vez más un profesional del peloteo. El olor a sangre de los vargues asesinados se extendió gradualmente, llevado por el viento. En la mayoría de las circunstancias, tal aroma atraería a carroñeros y depredadores por igual, atraídos por la promesa de una comida fácil. Sin embargo, hace un mes, una presa fresca en este bosque habría sido asaltada por bestias salvajes en cuestión de minutos. Pero ahora, las criaturas de la jungla se comportaban de manera diferente. En lugar de converger hacia el olor, las bestias que detectaron su rastro se retiraron, distanciándose de la fuente de la carnicería. Durante semanas ahora, el bosque había sido teñido con el hedor persistente de la sangre. Cada depredador, carroñero y presa sabía la regla no escrita: aquellos que se aventuraban demasiado cerca nunca regresaban. Aún así, rustle. Snap. Hojas crujieron, ramitas se rompieron bajo pasos cautelosos. 3 figuras emergieron lentamente del sotobosque denso. Sus cabezas asomaron primero, escaneando el área en busca de peligro. Después de confirmar que solo los 2 cadáveres de Varghest permanecían, finalmente avanzaron. Una figura era notablemente más pequeña que las otras 2, que eran más altas y robustas. Ambas de las figuras más grandes llevaban cestas de hierba tejida atadas a sus espaldas. Pertenecían a la tribu Higu. A diferencia de las bestias cautelosas del bosque, estos trasgos se habían acercado al olor a sangre en lugar de huir de él. El más pequeño de los 3, Agu, se lanzó hacia adelante en el momento en que confirmó que no había amenaza inmediata. Sus ojos afilados se abrieron al ver los 2 vargues muertos. Luego, como si se diera cuenta de algo, se agachó rápidamente junto a ellos para examinar sus heridas. Sus 2 compañeros más grandes vacilaron, sus expresiones inquietas mientras escaneaban sus alrededores. «Agu, ¿bebe algo?», tartamudeó uno de ellos nerviosamente. «En esta parte del bosque, solo los ogros deberían poder matar a un Varghest», murmuró Agu, pasando los dedos sobre las heridas de las criaturas. «Pero estas heridas, no son de un ogro. ¿Y las cadenas que llevaban? Desaparecidas. Ninguna bestia en este bosque se las llevaría». Su voz cambió, un tril de emoción entrando en su tono. «Es él. Finalmente encontramos a ese humano». Su compañero más grande tragó saliva nerviosamente. «Ah, ¿realmente vamos a por él? Mató a 2 vargues. No tendríamos ninguna oportunidad contra alguien así». Agu se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. A pesar de ser más joven, exudaba mucha más confianza que sus 2 parientes más voluminosos. «Tenemos que encontrar a nuestro hermano mayor», dijo firmemente. «Incluso si solo es su cadáver. El tesoro de la tribu está con él». Al escuchar las palabras tesoro de la tribu, los otros 2 trasgos, que anteriormente habían estado vacilantes, se enderezaron visiblemente. Agu se arrodilló una vez más, sumergiendo los dedos en la sangre oscura y seca. Los levantó a sus labios, probándolos antes de que sus ojos brillaran con certeza. «No se ha ido hace mucho». Antes de que pudiera hablar más, gurgle. Los fuertes e inconfundibles rugidos de estómagos vacíos llenaron el claro. Agu se giró para encontrar a sus 2 compañeros mirando los cadáveres de Varghest, la saliva acumulándose en las comisuras de sus bocas. «Este tipo de carne es un hallazgo raro», remarqué Agu después de un momento de vacilación. En el momento en que las palabras dejaron sus labios, los 2 trasgos dejaron escapar yipos excitados y se lanzaron sobre los cadáveres. Agu, después de una breve pausa, se unió a ellos. No todos los días los trasgos tenían la oportunidad de festejar con carne de Varghest. Usualmente, tales criaturas eran el dominio de los ogros. Cuando un trasgo veía los restos de un Varghest, ya estaba medio comido y pudriéndose en una cueva de ogro. Ahora, tenían una presa fresca. Los sonidos de desgarro de carne y rechinar de dientes llenaron el bosque que se oscurecía. Mientras el sol se hundía por debajo del horizonte, la jungla se volvió más oscura, la luz tenue siendo cada vez más difícil ver. Lile decidió dejar de cazar por el día. Encontrando un árbol robusto, se setled para descansar. Barra de experiencia. 9382, 9500. Un vistazo rápido a su pantalla de estado confirmó que su arduo trabajo había dado sus frutos. Su experiencia había aumentado significativamente a lo largo del día. Solo 118 puntos más. Si no pasa nada inesperado, debería subir de nivel mañana.
Tomando una respiración profunda del aire fresco y terroso del bosque, Lile se permitió una pequeña sonrisa. Hoy había sido productivo. Después de más de un mes, Lile finalmente había logrado su primer pequeño objetivo desde su llegada a este otro mundo. ¡Au! Un gemido débil resonó desde un parche de hierba a unos 10 metros del gran árbol donde Lile descansaba. ¿Todavía siguiéndome, eh? Lile miró en la dirección del sonido, frunció el ceño ligeramente, pero luego retiró la mirada, decidiendo ignorarlo. Era el pequeño Varghese de nuevo. No tenía interés en domar una criatura que carecía de capacidad de combate. Incluso un Varghese completamente grown no era de mucha utilidad para él. A medida que pasaba el tiempo, Lile solo se volvería más fuerte, mientras que incluso un Varghese adulto apenas era más fuerte que un ogro como máximo. A corta distancia, oculto dentro de arbustos densos. El pequeño Varghese yacía débilmente en el suelo, jadeando. Sus ojos de bestia marrones tenían un atisbo de inteligencia mientras miraba a Lile, que meditaba bajo el árbol. Sus extremidades temblaban. Con un tropiezo feble, se colapsó en la hierba, las orejas caídas y su respiración agitada. Habiendo nacido solo recientemente, un viaje tan largo había empujado incluso la resistencia naturalmente fuerte del Varghese a su límite. Solo después de confirmar que Lile se había detenido, el pequeño Varghese finalmente cerró los ojos y se sumió en un sueño agotado. Debajo del árbol masivo. Lile recuperó varias bolsas de agua y varios objetos misceláneos de su inventario, examinándolos cuidadosamente. Cada tanto, un tenue resplandor mágico parpadeaba entre sus dedos. Durante los últimos días, cuando no estaba cazando trasgos y otros monstruos por experiencia, había estado experimentando con alquimia. Después de muchos intentos y errores, finalmente había logrado producir algo útil. El único resultado algo exitoso fue una solución alquímica hecha usando las bolsas de veneno cosechadas de las arañas de la horca que había matado anteriormente. Objeto. Solución alquímica inferior. Efecto. Creada usando la bolsa de veneno de una araña de la horca, esta solución induce parálisis durante 3 minutos. No puede almacenarse por largos periodos. Sus efectos se deteriorarán completamente dentro de 1 hora. Lile había consumido 2 bolsas de veneno solo para crear una solución con un efecto notable. Afortunadamente, su inventario mantenía los objetos en su estado original, evitando el deterioro con el tiempo. De lo contrario, esta solución alquímica habría sido completamente inútil. Este experimento había hecho que Lile se diera cuenta de que el rango de materiales utilizables para la alquimia era mucho más amplio de lo que había pensado inicialmente. Sin embargo, al igual que su experimento anterior usando hierba ardiente, esta solución alquímica tenía la etiqueta inferior adjunta. Incluso aunque ambas soluciones técnicamente tenían efectos, a los ojos de Lile, no eran más que medias tintas fracasadas. O quizás, ni siquiera eso. Si tuviera que describirlo, era como intentar hacer sopa de tomate. Un método normal implicaría cortar tomates, agregar agua, calentarlos y esperar a que se cocinaran. La alquimia, por otro lado, se suponía que omitía todos esos pasos y transformaba instantáneamente un tomate en un tazón de sopa sin perder ninguno de sus nutrientes e incluso mejorando sus propiedades. Pero ahora mismo, su alquimia era como una sopa de tomate mal hecha, apenas funcional y lejos de ser ideal. Medias tintas siguen siendo medias tintas. Solo porque funciona no significa que sea realmente útil. Quizás a niveles bajos tiene algún valor, pero una vez que mi nivel aumente, estas soluciones inferiores serán completamente inútiles. Lile murmuró para sí mismo mientras sacudía la cabeza. Por ejemplo, la poción de hierba ardiente que hizo antes solo restauraba un PS. Un efecto patético. Sería mejor darle las hierbas a Enfrya, quien al menos podría hacer pociones de curación adecuadas. Claro, usar materiales mejores podría crear una solución alquímica más potente, pero si seguía siendo inferior, era solo un desperdicio de recursos. Sin mencionar, no tenía el dinero para permitirse ingredientes de alta calidad de todos modos. Ahora mismo, es como ser un aprendiz de alquimista. Lile se frotó las sienes, sintiéndose frustrado. Era como intentar hacer una fortuna en silencio solo para terminar con silencio. Lile sabía exactamente lo que le faltaba. Le faltaban las habilidades de alquimia de Yggdrasil. Con un gesto de cabeza, descartó el pensamiento. No era el tipo de persona en la que se quedaba pensando en las cosas. Si algo no era útil en el momento, lo dejaría a un lado y se centraría en lo que sí lo era. La noche pasó en un instante. Luna de llama, 4 de julio. Con poco más de 100 puntos de experiencia restantes antes de subir de nivel, Lile estaba más motivado que nunca.
Mientras la oscuridad del bosque comenzaba a desvanecerse, ya estaba en movimiento, espada en mano. Gracias a un objeto mágico con el efecto caminante del bosque, el terreno ya no era un problema para él. Su mayor movilidad le permitió rastrear rápidamente a los trasgos y otros monstruos aislados. Mientras tanto, el pequeño Valest, que había estado descansando a lo lejos, se scrambling rápidamente a sus pies para seguir. Sin embargo, debido a la vegetación densa bloqueando su camino y la velocidad superior de Lyle lo perdió de vista en cuestión de momentos. Sin embargo, ¡au! El Barghest se sacudió el rocío matutino, levantó la nariz y olfateó el aire. Confiando en su agudo sentido del olfato, se sumergió en el bosque, rastreando el rastro de Lyle. ¡Tump! Un escarabajo acorazado de medio metro de longitud fue enviado volando, estrellándose contra un árbol con un fuerte impacto. Hojas crujieron. El árbol tembló. Chillido. Sin embargo, el escarabajo emergió ileso, sus alas zumbando mientras cargaba directamente hacia Lyle. TSH, pequeño bastiano duro. Los trasgos son mucho más fáciles de matar que estas cosas. Lyle esquivó el ataque, permitiendo que el escarabajo se estrellara contra el árbol que había posicionado deliberadamente frente a él. Tud. El impacto dejó una grieta profunda en la corteza, pero el escarabajo quedó aturdido por su propio impulso, volcándose de espaldas. Su vientre blando quedó expuesto. Los ojos de Lyle brillaron. Antes de que la criatura pudiera recuperarse, avanzó y hundió su espada en su punto débil. Splat. Un chillido agudo. Luego silencio. Ganados 53 puntos de experiencia. Experiencia. 9425, 9500. Maldita sea, su caparazón es ridículamente dura. Una espada de hierro básica ni siquiera puede cortarla adecuadamente. Y apenas da experiencia. Sería mejor cazar trasgos. Sacudiendo la cabeza, Lyle reanudó su búsqueda de presas. En las profundidades del bosque. Destellos de acero brillaron a la luz de la mañana. Una serie de gritos ahogados siguieron. Las bestias ordinarias no eran más que piedras de paso para el avance de Lyle. Con solo 70 puntos de experiencia restantes, el tiempo parecía estirarse insoportablemente. ¡Bang! Un conejo gordito fue aplastado bajo la bota de Lyle. Pateó y luchó, pero no había escape de su fuerza. Un solo conejo daba casi ninguna experiencia, pero ahora mismo, era suficiente. HMM. 11:02 AM. Esto hará un almuerzo decente. Mirando su reloj de bolsillo, Lyle soltó un suspiro de alivio. Finalmente, podía dejar este maldito bosque. Skelch. El cráneo del conejo se hundió.